Vino Ángel, Giovanni, Esteban, Mariana, Ángel, Adriana, Michelle, Itzel, Tamara, Ámbar, Job, ¿ya terminaron de copiar? ¿Ya terminaron de transcribir? Hace la mano que ya terminó. Bueno, pues vamos a comenzar entonces rápidamente. Vamos a aplicar nuestro scanning. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Vamos a identificar un elemento al inicio, un elemento al final y un corpus. Entonces, ubicamos el elemento que tenemos al inicio, lo mismo que tenemos al final, y le vamos a poner nombre, vamos a describir y vamos a explicar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, vamos al inicio. Observen este elemento que tenemos aquí. También vamos a distinguir el segundo. Entonces aquí colocamos nuestro inicio. ¿Vamos bien? Entonces ahora vamos a pasar a ponerle nombre, describir dónde está, cómo está y finalmente explicar para qué sirve. Hace la mano, ¿quién me dice cómo se llama el elemento que tenemos al inicio? Título encabezado. Hace la mano. Título encabezado. ¿Fuerte? Título encabezado. Muy bien, un aplauso. Dinos por favor, Giovanni, cómo está el título o cómo está el encabezado. ¿Se encuentra ubicado en la parte superior?
digamos más o menos al centro, ¿no? ¿Con qué letras? Con mayúsculas. Con mayúsculas. ¿Y a continuación de qué número? ¿Sí ese? 7. Entonces todo el mundo en su cuaderno se llama título o encabezado. Se encuentra ubicado en la parte superior del texto, casi al centro, a continuación del número 7 y con mayúsculas. ¿Dudas? Todo eso tiene que quedar por escrito en sus cuadernos, por favor. ¿Quién me dice este segundo elemento que tenemos aquí? ¿Cómo se llama? Este. Ya identificamos este. ¿Fuerte? Un aplauso. Dime, por favor, cómo se encuentra el subtítulo. En la parte inferior del encabezado a la izquierda. Muy bien, ¿con letras? Minúsculas, mayúsculas. Muy bien. Y entonces, falta determinar para qué sirve el título y el subtítulo. Para saber de qué va a tratar Muy el bien. texto. Muy bien, un aplauso. Observen, por ejemplo, en el caso de el renglón 12 y 13. Vean el titulote que tiene, ¿no? Dinastías, dos familias y una nación. Los Echeverría y los Salinas. 2 puntos, el subtítulo, los clanes que se disputan el control de México. Entonces aquí vemos como hay título y hay subtítulo. De la misma manera en el inicio del documento. Pero si ya le tomaron fotos al original, vieron que aquí yo omití otros elementos que no aparecen en el texto. ¿Dudas? Entonces también el subtítulo va a servir para darnos una idea de lo que se va a tratar el texto. ¿Dudas? Vamos a 12 y 13. ¿Quién me da el nombre de 12 y 13? ¿Fuerte? Sí. Referencia bibliográfica. Muy bien. Referencia bibliográfica. Un aplauso. Nombre, referencia bibliográfica. Tú misma nos puedes decir los nombres de cada parte. Empezamos con. El doctor. Muy bien. Luego. El año. Siempre el año va entre paréntesis. Luego. El título. Muy bien. Y el. En este caso lo dijimos es. Ya tenemos el título ahora. Igual que el subtítulo. Muy bien. Luego. Editorial. Luego. Muy bien. ¿Y qué significa TT? Apunten página presentada o páginas presentadas. Cuando es una sola, vamos a tener una sola P minúscula seguida de un punto. En este caso, como son 2 páginas, utilizamos páginas presentadas 159 y 160. ¿Dudas? ¿Dudas? Finalmente, ¿quién me dice de qué renglón a qué renglón vamos a tener el corpus? Sí. De 1 a 11. Un aplauso. De 1 a 11. Esto no, porque es la referencia bibliográfica. Ya lo separamos. ¿Dudas? Bueno, ese es un trabajo muy mecánico y muy sencillo. Pero como dijimos, el scanning nos sirve como preparación, nos sirve como una forma de valorar si el documento tiene calidad o no tiene calidad. Entendemos la calidad por la completud. Si el texto está completo, entonces tiene calidad. Si podemos nombrar, escribir el elemento al inicio y al final y el corpus, entonces concluimos que el texto tiene calidad y por lo tanto podemos continuar con el esfuerzo intelectual de la lectura. ¿Vamos bien?
Si vemos que con el scanning hay elementos que faltan, entonces suspendemos el esfuerzo, dejamos el documento porque no tiene calidad, no vale la pena. ¿Quedó claro? Pues esto nos va a servir también como para distinguir cuando un texto tiene calidad y cuando no. ¿Dudas? Yo quisiera leer fuerte y claramente el texto. ¿Me recuerdas su nombre? Ámbar. Ámbar, fuerte y claramente, Ámbar, por favor. Si algún presidente de los tiempos modernos. No, Amigos. te saltaste el título y el subtítulo. 7. Salinas de Gortari. Bien. Si este es el séptimo o el capítulo 7, ¿cuál es el anterior? El sexto. Y el que viene después. Octavo. Entonces aquí nos ubicamos en el séptimo o en el 7. ¿Vamos bien? Otra vez. Séptimo. Salinas de Gortari. El rediseño neoliberal. ¿Tiempo alguien sabe quién fue Salinas de Gortari? Ahora expresidente. Salinas de Gortari gobernó de 1988 a 1994. ¿Vamos bien? Y ahí tenemos que hacer la investigación de los libros que va a mencionar. Tendrás que ver también cómo va la sucesión. Otra vez. Séptimo. Salinas de Gortari. El rediseño neoliberal. Ahora, esta partícula D significa volver. Reflexionar, restituir, restablecer, renombrar. En este caso, la palabra París es diseño. Rediseño, volver a diseñar. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿No? Ya, palabra desconocida o puede ser también palabra clave. Apunte ahí, previa al neo, tenemos un prefijo. Neo significa nuevo. Entonces, antes del neoliberalismo tenemos el liberalismo. El liberalismo es una corriente política, económica y social que considera que el individuo está por encima de la comunidad. Por eso se considera que el liberalismo enfatiza el individualismo. No importa la comunidad, importa el bien individual. Dicho de otra manera, mientras esté yo bien, no importa lo que le pasa a los demás. ¿Sí me expliqué? Y eso iba contra la tradición política, porque por ejemplo Aristóteles define la política como la ciencia del bien común. Entonces desde ahí un buen político no es aquel que busca su propio beneficio, sino que busca el beneficio general. El liberalismo invierte por completo y entonces va a ser el bien individual por encima del bien comunitario. ¿Quedó claro? Y el neoliberalismo lo lleva todavía a otro nivel, ¿no? O sea, es todavía más individualista. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Bueno, hay un caso, por ejemplo, en la tragedia griega, se llama ahorita se me va el nombre, pero la cosa va más o menos así.
El rey Creonte prohíbe que la hermana le dé sepultura al hermano, porque el hermano se levantó contra el rey. Entonces, como castigo, le prohíbe que sea sepultado. Pero también no sabemos cuándo, en el pasado de la humanidad, empezaron a practicarse las primeras inhumaciones. ¿Qué es una inhumación? Enterrar un cuerpo. ¿Por qué creen que se tienen que enterrar los cuerpos? Porque se pudre. Que se pudre. Si se quedan a la intemperie, se pudre, ¿no? Y entonces puede producir un contagio, ¿no? Es una cuestión de salud. ¿Por qué otra razón se entierra? Para saber dónde, para tener dónde llorar o algo así. Sí. Muy buen punto, esa no me había pensado. Tiene que ver también con el pensamiento religioso. ¿Sí me expliqué? O sea, los animales, el animal se muere y donde se muere se pudre. Nadie se preocupa por eso. Pero los seres humanos consideramos, le llaman el camposanto, al panteón camposanto. ¿Quedó claro? Y también otra técnica, otra cosa que se hace con los cuerpos que no se entierran, ¿qué se les hace? Se incineran, se queman. Ahorita ya no hay espacio. Este panteón aquí de Xilotepec ya no tiene lugar. Están cabeza con cabeza, uno sobre otro. ¿Dudas? Bueno, entonces la muchacha se revela al rey y antepone, dice el poder político que no entierra a mi hermano, pero está también la ley de los dioses que mandan enterrar a los muertos. Entonces dice ella, ¿yo a quién le voy a hacer caso? ¿Al rey o al dios? Escoge a Dios, entierra al hermano, acto seguido le entamba por desobedecer los mandatos del rey. Y finalmente ella aplica la que aplicó el profesor Jason, que denunciaron por acoso sexual, un profe de IEMS que, como se dice coloquialmente, puso la corbata. Entonces también la muchacha, una vez que la meten a la cárcel, se ahorca. Y cuando llegan a verla, pues nada más la encuentran colgada. ¿Quedó claro? Ese también es un clásico. Las personas que cometen algún tipo de delito y no quieren pagar, se matan. Por eso cuando detienen a una persona y la llevan a los separos o al reclu, le quitan el cinturón, le quitan las agujetas y le quitan cualquier objeto con el que se pueda matar. Lo más común es el ahorcamiento, la asfixia. ¿Quedó claro? ¿Dudas? O también, bueno, ya los que son todavía mucho más expertos, esos fingen su muerte. Ponen a un muñeco, no, pues aquí está el cadáver y aquí está el acta de defunción, pero no se corresponde con la persona. Estamos hablando de narcos, de terroristas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, ¿seguimos? Péndulo político, a la derecha. ¿Qué es un péndulo? ¿Péndulo? Sí. Ajá. Pero dime. Sí, ya sé que eso. Lo utilizaban, por ejemplo, para la hipnosis, ¿no? Un péndulo. Es como para, ¿cómo decirlo? Inducir en la persona un estado mental. La hipnosis es un estado mental.
no sé cómo se escriba el cheque, Erickson. No sé si se escribe bien, pero es un psicólogo, un psicólogo más reconocido en cuanto a la hipnosis. También de ahí le llaman algo que se llama programación neurolingüística. Programación neurolingüística. Hay quien considera que es correcto, hay quien considera que es incorrecto. Pero por supuesto también está del lado de los... ¿Han escuchado hablar acerca de los lenguajes subliminales? ¿De qué van los mensajes subliminales? Que quieren decir o van a entender algo, pero no lo dicen directamente. Exacto. Entonces la gente no se da cuenta, pero ahora sí que le están introduciendo una idea, un pensamiento, de manera como su compañero indirecta. Hagan de cuenta que es como la conciencia. Hay que considerar que la conciencia es como una cámara que graba una parte, pero lo que está alrededor no se graba, aunque sí existe. Bueno, sí tiene un poco de sentido, porque, por ejemplo, no sé si ustedes tienen la mala costumbre, yo la tengo, de que cuando me equivoco, me pendejeo. Y eso está mal, porque el que menos se tiene que tratar mal es uno mismo. Entonces, al contrario de hablarnos mal, a nosotros mismos tenemos que hablarnos bonito y perdonarnos. ¿Sí me expliqué? Pues ya me equivoqué, me equivoqué y ya, y si puedo corregir, corrijo. Pero no me maltrato. ¿Cómo se? Y eso también puede ser que uno mismo se hable feo o que uno mismo interiorice lo que otros dicen de nosotros. ¿Sí me expliqué? O sea, que te digan, es que tú no puedes X, Y o Z y la persona se lo cree. ¿Quedó claro? Pues por eso también siempre hay que tener cuidado. Entonces el péndulo pues es un objeto que cuelga y que da un movimiento oscilatorio o pendular. Entonces el péndulo político a la derecha. En política se suele hablar de izquierda, centro y derecha. Apunten, eso surgió después de la Revolución Francesa en 1789. Estaban le gauche et le droit. Le gauche et le droit. Droit, derecho, brazo derecho. Brazo izquierdo, gauche, le gauche. Le droit, la derecha, le gauche, la izquierda. ¿A quién representaba la izquierda? Los jacobinos y el pueblo. El pueblo pobre. Hay una frase que pasa en la historia, porque, pues como siempre, los reyes viven como los pinches cerdos del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces ni siquiera se enteraban de lo que estaba pasando y le dicen a la reina, el pueblo tiene hambre. ¿Y qué contesta la reina? Que les den pastel. Estúpida, ¿no? Bueno, se le levanta el pueblo y hasta decapitan al rey. Y de ahí surge la izquierda y la derecha en la política.
¿Quedó claro? ¿Dudas? Y eso, por ejemplo, modelo un poco parecidos a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos nada más hay 2 partidos. ¿Cuáles son? En Estados Unidos nada más hay 2 partidos. ¿Cuáles son? Apunten: demócratas y republicanos. Entonces, se considera que el Partido Demócrata es de izquierda y que los republicanos son de derecha. ¿Quién me dice de qué partido es Trump? Republicano, es de derecha. Empezó su campaña con un concepto, no sé si lo han escuchado, el MAGA, ¿no? Make America Great Again. Make America Great Again. O sea, es una política internacional de control de América Latina. También uno del proyecto político que impulsó justamente fue la lucha contra el terrorismo. Y lo ha dicho así con todas sus letras. In Mexico, rule the drug cartels. Dice, en México no gobierna la presidencia de la República. En México gobiernan los cárteles de la República. Y un abogado que defiende al Chapo, no sé si también al Mario Zampadas, dijo que la presidenta de la República era la publicacionista de todos los cárteles de la República. Y luego dijo que los iba a demandar. Y es el momento en el que no ha pasado nada. Bueno, Luis Echeverría Álvarez, fue presidente de la República después de uno que lo apodaban el Chango, que mandó a matar a los estudiantes en 68. Gustavo Díaz Ordaz. Cuando Gustavo Díaz Ordaz era presidente, él era secretario de Gobernación. Pasa a la presidencia de Ordaz y él sube a la presidencia de la República. Justamente durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se crearon los colegios de bachilleres y el CCH. Hay quien piensa que por reconocimiento, ¿no? O sea, si también había participado en el asesinato de los estudiantes, a lo mejor por culpa. Y bueno, para no pasar a la historia como asesino de estudiantes, también voy a ser un fundador de un nuevo proyecto educativo como CCH. Justamente los salones de colegio de bachilleres y los de CCH son muy parecidos. ¿En qué sentido? Que ni en CCH ni en bachilleres vas a encontrar un escalón que tienen todos los salones de Nacional Preparatoria y las facultades de la universidad. ¿Ahí saben cómo se llama ese escalón? Se llama cátedra. Cátedra. Entonces, si vas a Nacional Preparatoria, todos los salones tienen cátedra. Y entonces el maestro es el catedrático, porque se sube a la cátedra. ¿Quedó claro? Entonces, como una forma, vamos a decir, revolucionaria de la media superior, desaparecieron las cátedras. Nada más que la diferencia con CCH es que en CCH los salones se acomodan en filas y los estudiantes se sientan alrededor. ¿Quedó claro? Y la preparatoria sigue siendo como, pues como fue, se hace la universidad y la Nacional Preparatoria. Y justamente preparatoria, porque los estudiantes se van a preparar para el siguiente
quien en sus primeros 4 años de gobierno logró levantar México de la postración política y económica que heredó de los exenios de Echeverría. Palabra desconocida. Postración. ¿Qué es postración? Que se queda postrado. Correcto. Una persona postrada, por ejemplo, una persona enferma es una persona que queda postrada, detenido, atorado, atascado. Entonces dicen que Salinas de Gortari sacó al país de la postración política y económica. Pero bueno, hay quien considera que llega a la presidencia por medio del fraude y que le roba la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. ¿Alguien sabe qué hizo Lázaro Cárdenas? Bueno, de entrada Lázaro Cárdenas era michoacano, del estado de Michoacán. Hace la mano quién tiene familia en Michoacán. En Michoacán, Lázaro Cárdenas es como un pinche santo. Y casi en todos los municipios hay estatuas de general. Lo más importante que hizo fue la expropiación petrolera en 1939. Dicen, porque se chinga el petróleo de los británicos y de los gringos. Y amanecen en la embajada británica y le dicen al presidente que un indio con ojos de esta piedra negra que se usa para cortar, ¿Obsidiana? un indio con ojos negros de obsidiana que se había quitado el petróleo. En México, apunten, de cada peso, un 60% es renta petrolera. Y un 30% son remesas. ¿Alguien sabe qué es la remesa? Apunten, es el dinero que mandan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Por eso, remesas. Así de cada peso, este es un peso mexicano. De cada peso mexicano, más de la mitad es el petróleo. 30% son remesas. ¿Cómo era? Dinero que mandan los trabajadores mexicanos de Estados Unidos, remesas de Estados Unidos. Más o menos tenemos aproximadamente 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que 60, 30, 90. Quiere decir que el 10% lo producimos acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que si quitamos petróleo y dejamos de recibir dinero de Estados Unidos, nuestra economía se va a la mierda. Porque nada más producimos nosotros 10% de la riqueza. Segundo punto también que hizo el general Lázaro, fundó el Instituto Politécnico Nacional. ¿Saben cuál es el lema del Poli? Esa es la porra. El lema. La
ciencia al servicio de la patria. La ciencia al servicio de la patria. Lo que se buscaba era producir mano de obra altamente capacitada. En el sexenio de Peña Nieto pues salió una huelga en el Politécnico, justamente porque lo que querían hacer con los politécnicos era rebajarlos a meros técnicos. Y no es lo mismo que te paguen como técnico a que te paguen como ingeniero. ¿Me quedó claro? ¿Dudas? Y entonces yo, por ejemplo, menciono que a veces es mejor que ser hijo de cualquiera, porque cuando eres hijo de una persona muy importante, pues tienes que poner las pilas. Es lo mismo que está pasando con los hijos de la Andrés Manuel. Son unos pobres pendejos. Y aquí el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pues nunca pudo llegar al nivel de su papá. Y de todos modos se quedaron con todo el estado de Michoacán. Son aguacateros, son limoneros, y además también son dueños de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué es tan importante el puerto de Lázaro Cárdenas? Porque todo lo que viene de China llega a vuelo a Michoacán. Toda la tecnología es made in China y llega por el puerto de Lázaro Cárdenas. Justo también hay un convenio del gobierno chino con el estado de Michoacán para que los estudiantes de Michoacán se vayan a estudiar en China. Antes el puerto de Veracruz era el puerto principal donde llegaba todo, pero actualmente el puerto principal es Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y ahí también, también llega el fentanilo, que llega de China. ¿De Veracruz? Veracruz, digamos Veracruz, desde siempre, pero pues ya, vamos a decir así como para el siglo XX, se dio su lugar al Pacífico, porque Veracruz es Golfo. ¿Dudas? Y no sé, por ejemplo, si han visto también cómo se generan los viajes de avión, porque tú puedes decir, si está más cerca a Japón, pues llegas directo a Japón, y no, los vuelos tienen como que dar toda la vuelta. No sé cuál sea la razón, hay por ahí una cosa. ¿Dudas? Bueno, ¿continúas? Que en sus primeros 4 años de gobierno logró levantar a México de la postración política y económica que heredó de los sexenios de Echeverría, López Portillo y de la Madrid. Para colocarlo en la... Este era Luis Echeverría Álvarez. Y este era José López Portillo. Y este se llamaba Miguel de la Madrid. Y todos venían del mismo partido político. ¿Cuál es? ¿Qué? No, el PRI. Viene el Partido de la Revolución Mexicana. Y después el PRI. Se supone que la revolución termina con la Constitución de 1917. La Constitución es el pacto federal. Se hace una Constitución porque venimos de una revolución que costó la vida de 2.5 millones de personas, cuando en ese tiempo en México éramos 6 millones. O sea, de 6 millones, 2.5 millones
es un pinche baño de sangre. Por eso dicen, ¿cuál es la historia más sangrienta? ¿La de Estados Unidos o la de México? Ahí se va. Ahí se va. En 1917, en la Constitución, 2.5 millones de muertitos. Para que ya con la Constitución ya se firma la paz. Y pasamos del movimiento armado ya a la Constitución de los partidos políticos. Justamente el PRI, una vez que llega al poder, se coloca en el poder durante más de 70 años. ¿Quién es el primer partido y el primer expresidente que le gana al PRI? Un grandote, también todo pinche idiota, botudo, Vicente Fox, Quesada, chequen, Vicente Fox, Quesada, Fox porque el papá era alemán y Quesada su mamá era española. Si ustedes leen la Constitución, los requisitos para ser presidente de la República es que tienes que ser hijo de padre y madre mexicana. Después de Fox, ¿quién vino? Otro de Michoacán, en el carnicero de Michoacán. Felipe del Sagrado del Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y luego de Calderón regresa el PRI con uno de los presidentes, decían, de los más guapos, Peña Daly. Y en esa también como que imagen novelesca de la política mexicana, porque está Peña Daly y también le consiguen a una mujer, la gaviota. Y entonces como que esa imagen de que al pueblo mexicano le gusta ver a sus presidentes que sean así como artistas de Televisa. Y esa misma película de Peña y de la gaviota ahorita le están representando en Monterrey con el gobernador y la gobernadora. ¿Los han visto? Pónganlo así en cualquier búsqueda, se llama Samuel García, el gobernador del estado de Monterrey. Y su esposa. Ajá. Pero sí, los dos pues así, los dos güeritos, los dos bonitos, los dos millonarios, los dos influencers. Y también por años, también la costumbre de los políticos en México es justamente como, también así es como que son apasionados, porque Carlos Salinas de Gortari estuvo casado, tuvo hijos, pero también tuvo un hijo fuera del matrimonio con un artista de Televisa. Guapísimo. No sé quién si era de la Madrid de Echeverría o Portillo, andaba también con otra vedette que fue diputada, Sasha Montenegro, que hacía películas de cine de ficheras. Son de las primeras que aparecen desnudas en el cine. Y esta es alianza de artistas políticos. Esa es toda la parafernalia, ¿no? Entacuchados, en una pinche camioneta, con guarros y con una actriz del momento. ¿Dudas? Bueno, entonces, para colocarlo en la vanguardia global de las economías. ¿qué me sé que es vanguardia?
vanguardia, ibas adelante. Lo contrario, retaguardia. Está la vanguardia, los que van hasta adelante, está la retaguardia, los que se quedan hasta atrás. ¿Quedó claro? Entonces, ¿continúas? Para colocarlo en la vanguardia global de las economías que dominarían el inminente siglo XXI. ¿Qué es inminente? Que amenaza o está para suceder en otro. Muy bien, hablado. Algo inminente es algo que va a pasar. Por ejemplo, es inminente la noche. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí tienen dudas, preguntas? Siguiente punto. Pero la más trascendente fue, por primera vez en casi 2 décadas, un joven político. ¿Qué es una década? Un periodo de 10 años. Entonces hay casi 20 años. En casi 20 años, un joven político con renovadas ideas era capaz de darles un vuelco. Sí, vuelco. ¿Qué es vuelco? Voltear, volcar. Están los camiones de volteo. Salinas de Gortari, fíjense también ahí les va un poco de la historia. Actualmente, los políticos salen del ITAM, Instituto Tecnológico Americano, una cosa así. Pero por lo menos en ese primera parte del siglo XXI, los políticos salían del mundo. Ahí les va. Sí, todo lo que dice saca a México de la postración económica. ¿Cómo le hace? Remata todo. Venden teléfonos de México a su compadre Carlos Slim. Carlos Slim estudió en la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Carlos Salinas de Gortari estudió en Economía. Su hermano Raúl Salinas de Gortari estudió en Derecho. Pues antes los cuadros políticos salían de la UNAM, ahora ya los sustituyó el ITAM. O sea, la UNAM ya está cayendo a pedazos. El ejemplo más claro fue el ejemplo reciente de los exámenes que hicieron que por primera vez contrataron a una empresa del TEC de Monterrey al que la universidad le dio millones de pesos para que administrara el examen. Se tuvo que volver a repetir y dejaron afuera a la gran mayoría. Unas injusticias bien culeras que habían hecho el examen, les había ido bien, los volvieron a mandar a hacer el examen y a la hora de la hora no pudieron hacerlo. ¿Dudas? Y entonces un vuelco a las expectativas. Un vuelco a las expectativas de los ciudadanos de una nación que estaba acostumbrada a sobrevivir en lo que parecía una interminable secuela de crisis sobre crisis. La cambiaria, la petrolera. En 1994, que cuando termina, cuando termina, viene la devaluación del peso. Se llama también el efecto tequila. La metáfora del efecto tequila. ¿Por qué? Porque cuando uno se empeda, hace cualquier pendejada y gasta su dinero. Ya con el hocico caliente, ya saca la tarjeta, lo que le queda, y después ya cuando amanece la cruda, no tiene dinero. La devaluación del peso.
antes en México, a mí todavía me tocó. Yo en el 94 tenía 9 años. Y yo me acuerdo que la gente movía millones. O sea, y de millones pasamos a nuevos pesos. Y entonces se reduce. O sea, ahorita seríamos, en vez de ganando en miles, deberíamos estar ganando. La crisis cambiaria, se devalúa el peso. La crisis petrolera, también se devalúa el barril de petróleo. Pero, por ejemplo, también en estas fechas hubo guerra de Estados Unidos. No me acuerdo si fue Bush, George Bush o Bill Clinton, que por estas fechas se fueron a meter a Irak y estallaron la guerra del Golfo Pérsico. O sea, desde el 94, Estados Unidos está peleando.